Bien, buenas tardes jóvenes, nuevamente saludarles. Muchas gracias por su espacio, por su tiempo que nos proporcionan y estar conectados a la hora. Igual, vea, felicitarles por todo lo que hacen y creo que el esfuerzo pues vale la pena como estudiante. Ayer pues se celebraba el Día del Estudiante y seguimos, ¿verdad? Y creo que de alguna manera todos somos estudiantes, todos aprendemos. Así que animarles jóvenes, estamos en la semana sexta del periodo, ya estamos casi por finalizarlo. Y es que bueno, ¿verdad? Qué buena noticia que la otra semana pues inician las vacaciones. Que eso sea un motivo por el cual pues esta semana nos estemos conectando y por supuesto el día viernes. Vamos a comenzar con el contenido socioemocional. Recuerden que estamos hablando sobre la convivencia familiar. La convivencia familiar. Y en este caso pues tenemos que es la condición entre los miembros de una familia. Esta relación debe darse dentro del afecto, el respeto, la tolerancia y cooperación. Algunos factores que pueden dificultar la buena convivencia están los gritos y peleas, la falta de diálogo, los insultos, no respetar los espacios, pertenencias y tiempos de cada miembro y el desinterés. Todos esos son factores de cierta forma negativos que influyen en una no comunicación, no nos permiten vivir en familia. Y les dejo acá una frase y nos dice que la unión de la familia no se mide por el número de miembros, sino por la unión que en ellos existe. Me gustaría, si alguien tiene alguna opinión al respecto, una participación, lo puede hacer. Esperamos. Muchas gracias Jenny por su aporte. Sí, básicamente la confianza, el respeto es pero muy importante en las familias. Y mucho más cuando la familia es numerosa. Mucho más cuando la familia es numerosa. Si no, pregúntenme a mí. Bueno, ánimo, éxitos y bendiciones. Vamos a continuar. Este día pues tenemos programado el contenido sobre el amplificador inversor. Algunos objetivos para ello, pues analizar la configuración inversora y no inversora del amplificador operacional, calcular los voltajes de salida y la ganancia de estos amplificadores y describir las características del amplificador operacional, inversor y no inversor. Esperamos alcanzar estos objetivos puestos. De igual manera, nos interesa avanzar o tener ya listo todo para el día viernes, que es nuestra feria técnica. Vamos a suspender aquí un momento la grabación. En la sesión pasada hablábamos un poco sobre estos elementos, sobre los amplificadores operacionales, su simbología, los encapsulados de forma física, los terminales, cómo veríamos un amplificador internamente y la operación de estos. En cuanto a funciones, decíamos que podemos utilizarlos como amplificadores de señales y como comparadores. E iniciamos por describir un poco sobre los detectores de cruce por cero a estos elementos, su simbología, su forma física, internamente como lo veríamos, y su operación. Y hablábamos un poco sobre los detectores, bueno, que es una función de estos dispositivos, que sería modo comparador de estos elementos. Y aquí pues, ¿por qué le denominábamos detectores de cruce por cero? Porque básicamente la identificación o el cambio que tendríamos que tener a la salida lo hacían justamente cuando se intersectan esta señal, tanto la de referencia como la señal de entrada. En un primer momento, en este primer recuadro, acá nosotros mencionábamos que el voltaje de referencia es cero. Entonces acá teníamos señalado el tiempo cero o la tensión cero. Y hacíamos la comparación con la señal de entrada, que en este caso está en la no inversora. La no inversora pues es como lo ustedes verifican aquí, ¿verdad? Que muchas veces nosotros lo entendemos como el positivo, ¿verdad? Es la no
inversor acá. Entonces hacemos la comparación justamente en este punto. Y a la salida que tenemos, pues dos estados, o es nivel alto o es nivel en bajo. Y es donde se verifica acá. A la salida, miren, es esta señal cuadrada que tenemos. Entonces, detector de cruce por cero, no inversor. Y el detector de cruce por cero, inversor. ¿Por qué inversor? Pues ya veíamos acá. Si se fijan, ustedes pueden ver la diferencia en este caso. No inversor porque tanto la señal de entrada coincide con la de la salida. ¿En qué? En los picos positivos. Pico positivo y los picos negativos. Es decir, no existe desfase. Y en cuanto a la inversora, sí, ¿verdad? Hay un desfase de 180 grados entre las señales. Esto es muy evidente cuando estemos haciendo comparaciones de señales del tipo senoidal, triangulares, diente de sierra. Va a ser muy evidente que vamos a identificar los cambios, ya que aquí tenemos la señal de entrada, siendo este el pico positivo, y en cuanto a la señal de salida, va a estar invertido. Vamos a tener un pico negativo. Entonces tenemos acá las señales. Luego veíamos en ese mismo aspecto, siempre modo de comparador. Ya acá la referencia no tenemos cero, sino que ya existe una tensión. Esta tensión que nosotros tenemos acá es DC, corriente continua, de corriente continua. Podría ser 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios. Sin embargo, hemos hecho referencia también que en muchas de las aplicaciones no solamente pueden existir, como decirles, tensiones de esos niveles, sino que también en el orden de los milivoltios, de los microvoltios, y aquí es donde juega un papel sumamente importante, donde usted necesita hacer una comparación de esa cantidad de voltios, de los mili o de los microvoltios. Es ahí donde juega un papel sumamente importante este dispositivo, al hacer esa comparación y a la salida que vamos a tener. ¿Qué vamos a tener? Pues una señal no mayor a la alimentación positiva ni negativa, que también ya lo hemos discutido en otras ocasiones. Bien, no sé si de momento existe algún comentario, jóvenes. Pueden escribir ahí en el chat. Bueno, hacemos alusión acá que aquí tenemos la señal de entrada y la señal de referencia. La señal de referencia, voltaje referencia. Aquí está la señal de referencia, justamente es lineal, es un voltaje DC, y la señal de entrada, que es una señal del tipo alterna triangular, si se fijan. De igual forma, esto es en el no inversor y la no inversora. Se pueden dar cuenta de cuál es la diferencia en ese aspecto y cómo tienen que verificar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser, digamos, qué es lo significativo, lo que cambia de estos al cambiar más que todo las señales de entrada a la no inversora, a la inversora acá? Ustedes tienen que ver cómo se encuentran ordenadas. Ahora bien, esta señal de referencia que ustedes evidencian puede ser también, ¿cómo decirles? Podemos cambiar la polaridad. Creo que aquí está, mire. Podemos cambiar la polaridad de estas entradas de referencia. Miren en la anterior, tenemos positivo, negativo, positivo, negativo. Y acá lo tenemos negativo, positivo. Entonces sí podemos hacer esos cambios, podemos hacer esas inversiones en la referencia. Y pueden también ver claramente cuál es la señal a la salida, en ambos, ¿verdad? En los circuitos detectores del nivel voltaje negativo no inversor y el detector de nivel de voltaje negativo inversor. Bueno, y creo que también esto ya lo habíamos explicado en la sesión anterior.
en la sesión anterior cómo funciona este dispositivo. Vaya, si gustan me guardan un momento, me están haciendo un llamado aquí a una de las salas. Ya regreso, permítanme, jóvenes. Hola, jóvenes, Buenas tardes, profe. buenas tardes. Fíjese que tenemos un problema. Sí, sí. Como le dije en la mañana, busqué otro video de cómo hacer un dispensador, ¿verdad? Entonces, no entiendo por qué a la hora de Entonces decíamos que esto pues ya habíamos discutido un poco sobre su funcionamiento. En esta ocasión pues quiero avanzar un poco o discutir la parte del amplificador en una de sus configuraciones, que son las elementales en el tipo inversor. De momento tenemos acá una pequeña definición de lo que es un amplificador, y es básicamente un circuito que recibe una señal en su entrada y produce una versión más grande sin distorsión de la señal recibida a su salida. Entonces, una de las aplicaciones ya mencionadas como amplificador. Aparte de lo que hemos estado conversando, que también lo hacen como del modo comparador. De momento vamos a iniciar con el amplificador del tipo inversor. Esto lo vamos a ver como una configuración en ganancia del tipo de lazo cerrado. Vamos a encontrar el voltaje de salida. Para ello vamos a emplear una fórmula que aparece en esta misma guía, un poco más abajo. Aquí lo podemos verificar. Vamos a llegar a esta fórmula que ustedes ven acá, como lo es el voltaje de salida va a ser igual a la resistencia de forward, retroalimentación entre la resistencia de entrada multiplicado por el voltaje de entrada. Esto nos va a dar una tensión del tipo negativo, menos VO. La corriente en ese aspecto también podemos encontrarlo dividiendo o aplicando fórmula de ley de Ohm, voltaje de salida, entre la resistencia de retroalimentación. A esto es lo que vamos a llegar en este contexto. Bien, entonces tenemos aquí el circuito inversor. No sé si de momento hay alguna consulta. El amplificador operacional, en una de sus aplicaciones como amplificador inversor. De acuerdo, es esto lo que tenemos acá, una pequeña configuración de esto. Observamos la resistencia RF de retroalimentación, una resistencia de entrada también, el voltaje de salida y la señal que vamos a ubicar acá. En este caso pues va a ser una señal de entrada. ¿Qué vamos a tener a la salida? Pues una señal un poco más amplificada que la que tenemos aquí a su entrada. Aquí vamos a determinar o verificar que la referencia va a ser o está conectada directamente al GND, a tierra, que es 0. Entonces vamos a encontrar, de acuerdo a la fórmula, voltaje a la salida. Para ello vamos a retomar dos aspectos sumamente importantes. Uno de ellos es que vamos a determinar o establecer que no hay ninguna corriente en ambas entradas, en sus entradas. No hay corriente en sus entradas. ¿A qué me refiero con esto?
Nos referimos acá a estas entradas, que no existe corriente. De igual manera, entre sus entradas no inversoras e inversoras, no existe diferencia de potencial. Estos dos aspectos hay que tomarlos muy en cuenta, ¿ya? Uno, no hay corriente en sus entradas, hablo de esta, ¿verdad? Que verificamos acá, y que tampoco no existe diferencia de potencial o voltaje en la entrada no inversora y la inversora, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a analizar aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, LSK, la ley de corriente de Kirchhoff, en donde establecemos un camino de una corriente I1 y otra corriente que le vamos a denominar I2, corriente 2. Entonces acá vamos a decir corriente 1 va a ser igual a la corriente 2, ¿de acuerdo? En donde vamos a especificar o identificar un nodo acá, en este caso este que tenemos acá, un nodo. A esto le vamos a identificar como BX. Puede tener otro nombre en este aspecto, ¿ya? Pero le vamos a identificar como BX. Acá tenemos EI, o también le podemos llamar BI, voltaje de entrada, o EI. Entonces, para la corriente 1 vamos a identificar voltaje de entrada menos este nodo que tenemos acá, BX, sobre la resistencia 1 o RI. En este caso lo hemos identificado como RI. Esto va a ser igual a el voltaje a la salida, va a ser igual a BX. Entonces decíamos BX menos, identificando ya la corriente 2, menos el Bout, es esto, sobre la resistencia de retroalimentación, RF. ¿De acuerdo? Ahora bien, algo importante en este contexto es que, bueno, BX, vamos a hacer alusión que al punto 2 dice, no existe diferencia de potencial. Ahora bien, ambas entradas tienen que ser iguales, por lo tanto, vamos a evidenciar acá que en la entrada no inversora está conectado a tierra, por lo tanto, la tensión acá es 0. BX, en este caso, BX va a ser igual a 0. Vamos a comparar este otro terminal que es la no inversora, que está conectado directamente a 0. Entonces BX va a ser 0. Por lo tanto acá, esto es 0. Quedándonos de la siguiente forma. BI sobre la RI, esto va a ser igual a ¿qué? Menos Bout sobre la RF. Ahora lo único que hacemos es pasar este término, o este signo negativo a este lado, menos BI sobre RI va a ser igual a siempre menos Bout, a Bout sin el signo sobre RF. Este signo no va acá, Bout. Ordenado, bueno, entonces este término tiene que pasar a multiplicar. Aquí está dividiendo, pasa a multiplicar. Ordenado, nos va a quedar la siguiente fórmula. RF entre la RI multiplicado por el voltaje de entrada. Esto es negativo. Y esto es igual a Bout. Y eso es básicamente la fórmula que nos proporciona acá.
Para obtener la tensión de la resistencia de retroalimentación, VRF, vamos a multiplicar la corriente, como esta corriente I1 es básicamente la I2, va a ser igual a I1 multiplicado por la resistencia de retroalimentación, RF. En determinado momento nos pueden decir IO, ¿cuál es la corriente a la salida? IO va a ser igual a la corriente, esta corriente que nosotros observamos, más la corriente en la carga. Hay otro aspecto en estos elementos que se le llama la ganancia. La ganancia va en este circuito, lo define la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia de entrada. Entonces esto es ganancia en lazo cerrado, va a ser igual, siempre va a ser negativa, menos RF o entre la resistencia de entrada. Bien, entonces, ¿cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar para esto? Esta fórmula y estas otras que tenemos acá. Si en un momento nos piden la I1, la corriente de entrada, I1, esto va a ser igual a EI sobre la RI. Bien, hagamos el siguiente ejercicio. Para el siguiente circuito nos piden que encontremos la corriente de entrada, la tensión de salida, la ganancia y la corriente de carga. Eso nos piden. Si pueden verificar ustedes las resistencias externas que tenemos acá en RI de 17K, en RF 150K. Bien, voy a hacer una pregunta acá. ¿Ya lo terminaron? Regálenme los datos de este ejercicio. RI 17K, RF con 150K y ubiquémosle aquí RL 18K. Nos piden que encontremos la corriente de entrada, el voltaje de salida y la ganancia. Esto es el lazo cerrado, la corriente de la carga. Corriente de entrada que va a ser igual. La fórmula es igual a EI sobre la RI. ¿De cuánto? 1.2 entre 17 kilos. Ahora veamos el voltaje a la salida. ¿Cuál es la fórmula para encontrar el voltaje a la salida? ¿Cuál es? Tiene que ser negativo, ¿verdad? La resistencia de retroalimentación entre la resistencia de entrada, esto multiplicado por el voltaje de entrada. ¿De acuerdo? Eso es lo único que tiene que ir haciendo. La ganancia, el lazo cerrado. ¿Cuál es la fórmula de la ganancia en lazo cerrado? Está dado entre la razón de qué? De RF sobre RI. Y luego, pues, básicamente ya cuando obtienen la corriente, para obtener la corriente en la carga, ustedes saben que va a ser voltaje de O sobre la RL. Es la corriente en la carga. Entonces es lo único que va a ir aplicando. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hay consultas de momento. ¿Preguntas? Tenemos en la siguiente configuración una resistencia de entrada de 10 kilos, una resistencia en forward, RF, de 100 kilos y una RL de 25 kilos. Necesito la tensión a la salida y la ganancia. ¿Cuánto les da? Hola, ¿ya tienen la respuesta? ¿Cuánto les da?
Bueno, nuevamente agradecerles por su tiempo, jóvenes, y espero que por alguna cuestión ahí vamos a estar pendientes. Y los vídeos que todavía se están modificando, pues ahí me los comparten luego. Igual, cualquier cuestión, ahí también está el profe Melqui. Les agradecemos, cuídense, pasen feliz tarde.